Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Hermanos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a este su programa Espíritu Santo Ven. Y como siempre les pediríamos también que levantemos nuestras manos, nos las tomemos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe y nos ilumine. Martín. Ven hoy, Espíritu Santo, a derramar tu bendición santa sobre cada uno de nosotros. Te pedimos hoy, Espíritu Santo, unge nuestras vidas, transforma nuestras vidas, sana nuestras vidas. Ven en este momento, Espíritu Santo, para que podamos nosotros poder recibir la bendición de Dios. Porque una sola cosa es necesaria: recibir a Jesucristo en el corazón. Ven en este momento, Espíritu Santo. Ven en este momento, santísimo y poderoso Espíritu, a renovar nuestra mente, a renovar nuestro corazón, a renovar nuestra vida, a transformarnos, a hacernos criaturas nuevas. Ven en este momento, Espíritu Santo, para que podamos tener el don de la alegría. Una alegría que no viene de este mundo. Que venga en este momento el don de la paz. Ven, Espíritu Santo. Gracias, Martín. Amén. Hermanos, pues gracias a Dios estamos contando, ya se dieron cuenta ustedes, con la presencia de Martín Rivera, que viene de Tehuacán, Puebla, ¿verdad, Martín? Así es. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Brenda. Dios te bendiga. Gracias, Elvia. Gracias por estar una vez más. Y Martín, tenemos varios regalos para nuestros hermanos porque lo que queremos es que participen. Participen no solo a través de sus pedidos de oración, no solo a través de sus preguntas, sino participando en lo que es una trivia. Y bien lo decías tú ahorita que estabas pidiendo al Espíritu Santo su presencia, que una sola cosa es necesaria. Y ese es parte del tema que vamos a tratar. En esto de una sola cosa es necesaria, es algo que nuestro Señor le dice a dos mujeres, que ustedes pueden encontrar la respuesta en Lucas 11:41, cuando el Señor se refiere a estas dos mujeres que al llegar Él a su casa... Lucas 10. es Lucas, ¿qué dice? 10. Perdón, es Lucas 10:41. Cuando el Señor llega a casa de estas dos mujeres, que son hermanas, les dice precisamente que una sola cosa es necesaria. Les pediríamos que nos dijeran cuáles son los nombres de cada una de ellas para que puedan participar en la trivia. Y tenemos hermosos regalos para ustedes. ¿Cuáles son, Elvia? Tú los tienes, ¿verdad? Mira, tenemos 2 libros del Padre Triana, Cristo es la clave y Somos barro en manos del alfarero. Un libro del Padre Antonio Falcón, Y fue condenado a morir. Del apostolado de la nueva evangelización, La pasión y del Sinaí al Calvario. Y también un DVD de la Eucaristía del apostolado de la nueva evangelización. Gracias, Elvia. Martín, gracias por acompañarnos una vez más. Y fíjate que queremos mandarle de inicio un saludo a nuestros hermanos en Tehuacán. Amén. Porque si Dios lo permite, en unas horas vamos a estar por allá, a una invitación que nos hicieron. Ojalá y nos puedas acompañar. Vamos a estar, por aquí tengo anotado. Y bueno, gracias al Padre El Cego, a Graciela, que han estado promoviendo esta visita realmente. En el auditorio María Antonieta Vázquez, esto va a ser a las 5 de la tarde, pasándoles precisamente este video de la Eucaristía. Está lleno de bendiciones. Y bueno, pues invitamos a todos nuestros hermanos de Tehuacán que nos puedan acompañar. Y queríamos, cuando hablamos precisamente con esta bendición de tener a Martín entre nosotros, queríamos profundizar mucho, Martín, en lo que es el poder de la oración.
¿no? ¿Qué Sí. nos puedes decir de tu hombre de oración desde hace muchísimos años? Sí, sí, sí. Yo creo que, primero, muy buenos días a todos los hermanos que nos ven. De veras es una alegría, es un gozo estar en contacto con ustedes. Creo yo, y lo creo firmemente, que el don, indudablemente, del Espíritu Santo, podemos decir que es el don de la oración. Porque nosotros tenemos que tomar como referencia la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo era sostenida por dos ejes: la vida de oración y la vida apostólica. Tanto es así que la vida de oración de nuestro Señor era tanto fuerte como tanto fuerte era la vida apostólica, las bendiciones, los milagros, el anuncio de la palabra de Dios. Y es por eso que yo creo que podemos hoy hablar de la palabra de Dios, desde la palabra de Dios, de un hombre de oración. El hombre de oración que lo encontramos, y yo quisiera compartírselos con la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, dice así la palabra de Dios: en tiempos de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese, amado hermano, hermana, usted que me está viendo y escuchando, y a todos los hermanos, yo quisiera enfatizar que Juan el Bautista era un hombre gozoso. Así es. No, bueno, voy a respetar a los artistas que nos ponen a un Juan un poco ceñudo, una molesto, cosa, enojado, ¿no? pero Juan era un hombre lleno de Espíritu Santo, porque la Biblia dice que cuando estaba en el vientre de su madre quedó lleno de Espíritu Santo. Y el primer fruto de estar lleno del Espíritu Santo es la alegría. Así es, así es. Entonces Juan, un hombre lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que se lanzó al desierto. La morada de Juan, el lugar donde vivía Juan, era el desierto. Y nosotros podemos entonces identificar y decir y subrayar que el desierto es la vida de oración. Muchos de nosotros hemos enfatizado que el desierto es un lugar trágico. Algunos dicen, estoy pasando por un desierto, para decir me está yendo un poco mal. Estoy sintiéndome en el desierto, refiriéndose a Jesús, porque muchos hablamos del desierto de Jesús, pero en el desierto, en la vida de Juan, no era la tragedia, era la vida de oración. Y de ahí que la vida de oración de Juan era una oración gozosa. Gozosa, gozosa, más no poder. Nadie sobrevive en el desierto si no va lleno de ilusión. Fíjate, Martín, que creo que hace como 2 semanas que tuvimos la bendición de tener aquí a Fabricio. A Fabricio, sí. Y algo que me encantó como parte reflexiva de él, que decía por qué él no le interesaba, a pesar de haber nacido en una familia católica, entre comillas, nunca le interesó integrarse, y de hecho se aleja, dice, nada más de ver la cara de los católicos cuando salen de misa. Sí. Pues no era una cara de alegría, no era... Y entonces tendemos a veces a dar ese antitestimonio de tristeza. Decimos que estamos en el Señor y ¿cómo estás? Yo creo que bien, pero aquí tenemos algo muy importante, Brenda, que lo tenemos que subrayar. Si el fruto del Espíritu Santo es la alegría, entonces tenemos que decir que si este fruto viene en la vida de oración, las personas, todo mundo traemos tragedia. La oración es un lugar de encuentro, un lugar de liberación, de sanación, un lugar en el que nuestras expresiones, inclusive físicas, tienen que ser expresiones tan fuertes en la alegría, porque si no, saliendo, nos encontramos con un mundo traumado, agresivo, violento. La oración debe ser el lugar donde nosotros nos llenemos de gozo, de paz.
Por eso nuestro Señor Jesucristo tenía una oración gozosa. Dice la Biblia que cantaba los salmos. Ajá. No dice que no los rezaba. Dice la Biblia, y aún en la noche antes de celebrar la Pascua, dice, se reunieron a cantar los salmos. Qué cosa más hermosa. Cantar al Señor, cantar, gozarse en la presencia del Señor. De ahí que una persona que tiene una experiencia de Dios, por caridad, no estoy diciendo que una persona no tiene la experiencia de Dios, pero si la experiencia de Dios todavía no está sostenida por esta vivencia de Juan. Juan era el que preparaba el camino del Señor. Voy a poner un ejemplo, amada hermana, usted que me está escuchando, que me está viendo, usted es Juan en su familia. Usted debe preparar el camino del Señor. ¿Para quién? Para su bebé, para su hijo, para su esposo. Y resulta que Juan, el instrumento natural que tenía era la oración, pero la oración llena del Espíritu Santo. Tan fuerte era la alegría de Juan que aún el saludo de Juan no ofendía. Nosotros cuando saludamos a alguien en la calle le decimos, hola comadre, hola compadre, hola mi amigo, buenos días. Juan no. ¿Quieren saber cómo saludaba a Juan? Dice que cuando venía la gente le decía, raza de víboras. Imagínese usted que alguien me salude en la calle y me diga que hubo víbora. Uno dice, ¿me conoces algo? Ajá. ¿O me hablas al tanteo? Ajá. Esa era una manera de saludar de Juan. Había otra manera, dice la palabra de Dios, que cuando saludaba les decía, sepulcros blanqueados. Y viene una, la más ligerita, digamos, la más suave de Juan, les decía, hipócritas. Y decía, mamá mía, qué manera de saludar de Juan. Ajá. Pero tú te puedes imaginar el nivel de alegría, de gozo de este hombre, para que aún diciendo una corrección de tal nivel, pudiera tocar el corazón de estos hombres. De ahí que si somos Juan, porque somos Juan, preparando la vía del Señor, el instrumento natural es la oración. El instrumento natural es la oración. Es decir, una persona llena de oración inmediatamente se tiene que dar un reflejo. El termómetro inmediato del espíritu es la alegría. Una persona que está viviendo una oración, que la oración no está resolviendo su vida de tristeza, porque tenemos diversas modalidades. Una es aquí en el interior, la tristeza. Entonces decimos, espérate hermano, está muy fuerte la tristeza que tú cargas. ¿Qué necesitas? Necesitas una descarga eléctrica de 150,000 kilowatts de Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, ven a darme alegría. Pero dime una cosa. La tristeza natural que viene ante una situación, una prueba, una crisis, unas necesidades fuertes, ¿no? Es una tristeza, digamos, entendida momentáneamente. Pero las personas que son tristes, aún dentro de la oración, ¿falta fe? Mira, la Biblia nos dice la palabra de Dios, que estemos atentos porque la tristeza seca los huesos, mas la alegría es el gozo del Señor. Ajá. Y dice la Biblia, no te acuestes triste, porque la tristeza se apodera de ti. Uh-huh. Si nosotros hablamos de momentos de tristeza que son comunes en la vida del hombre, en el alta y en el bajo, en los estados emocionales, estamos diciendo que el hombre vive estos estados emocionales comunes. Mas, sin embargo, cuando la tristeza se va apoderando de los diversos momentos de nuestra vida, entonces la persona, nosotros decimos, no le falta fe, hermana, no, por caridad, no. La Biblia nos habla que dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza. Aquí nosotros en nuestra nación y en mucha parte del mundo tenemos gente que tiene de fe una tonelada, no un granito. Uh-huh. ¿Por qué esta tonelada de fe no es capaz de resolver nuestra vida? Porque la Biblia nos dice, creer en Dios, no solamente creer, sino estar con Dios.
Jesús le dijo a los apóstoles cuando agonizaba, cuando estaba en Getsemaní, en la agonía, les dijo, oren conmigo. Ellos no pudieron. Y luego les dijo, no pudieron estar conmigo. Creían en Jesús, pero no estaban con Jesús. No es lo mismo creo en Dios que estoy con Dios. No es lo mismo, porque hay personas que se tatúan a la Virgen de Guadalupe aquí, creen en la Virgen, creen en Jesucristo, creen en nuestro Señor y se dedican a ser vándalos. Pican, asesinan y dicen yo creo en Dios. Es más, hay personas, perdóneme que se lo vaya a decir, que aún tienen por ahí otra mujercita y luego te dicen, pero yo no hago daño, no mato, no asesino, no robo. Y he escuchado a algunos que dicen, hasta yo la llevo a que vea a la Virgen de Guadalupe. Dije, Dios mío, una cosa es creer y otra cosa es estar. De ahí que la experiencia con Dios es estar con Dios. Estar con Dios, una cosa maravillosa. Por eso Jesús dijo, el que no está conmigo, dice, está contra de mí. Esto es fácil entenderlo. El que no está contigo está en contra de ti. El que no te cree, no te cree. Por eso la palabra de Dios nos dice que Juan, siendo el que preparó el camino en el desierto, era el hombre de oración, pero estaba con Dios. Eso hace la oración, estar con Dios. Martín. Creo yo, y lo creo bien. Vamos a ir a unos mensajes. Les queremos recordar una vez más la pregunta de la trivia, hermanos. Hay dos mujeres que forman parte muy importante en ese caminar del Señor, en ese de llegar a algunos lugares, a algunas casas, visitarlas, a las cuales el Señor, a una de ellas el Señor le dice, una sola cosa es necesaria, y lo podemos encontrar en Lucas 10:41 la respuesta. ¿Cuáles son los nombres de esas dos mujeres? Regresamos. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas. Imagínate, nos encanta. Ahorita lo anunciamos. Ya, perdón, ya estamos al aire. Perdón. Aquí estamos. Está Martín haciendo un regalo y bueno, pues Martín, ¿lo puedes decir? Sí, como no. Yo creo que hay mucha gente que le gusta crecer en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe entra por el oído. Y yo estoy convencido que si el oído está escuchando la palabra de Dios, seguramente se resuelven muchas cosas. Y yo he trabajado mucho porque mi trabajo es la consejería familiar. Trabajo mucho en la consejería familiar. Y he grabado algunas enseñanzas. Y yo le decía aquí a Brenda, casualmente viendo que estaban dando algunos regalos, le decía, bueno, yo tengo 30 títulos de cassette, que con gusto, de veras, lo digo para la gloria de Dios, con gusto los regalo. Brenda dirá cómo se hará, Brenda discernirá cómo lo haremos. Sorteamos entre las personas que llamen, Martín, son con mucho 30 gusto. títulos. Uno, le voy a decir algunos títulos. Uno, no entiendo a mi mamá, la crisis del hijo que juzga a su madre. Otro que se llama, cómo hablar con mi hijo que no entiende, no le interesa a Dios, no quiere saber nada de Dios. Otro que se llama, me tocó ser madre y padre para aquellas mujeres que llevan la carga solas del hogar, de los hijos. Y otro que se llama, voy a dar ahí el último, luchando contra el alcohol. ¿Qué dice la Biblia acerca del alcohol? Y cómo poder luchar contra esto. Son algunos títulos, son 30 títulos. Yo con gusto se lo digo aquí a Brenda y ella discernirá cómo
se deben entregar. Bueno, voy a empezar a hablar con mi celular, porque yo también los quiero, pero son para nuestros hermanos que nos llamen, con mucho gusto. Martín, muchas gracias. Y les queremos decir que también, gracias a Dios, ya empezaron las respuestas, y también decirles que ya nos corrigieron nuestros hermanos de Tehuantepec, nos habló Graciela, Tehuacán, nos habló Graciela para decirnos que el padre se llama Elfego Ayala, Ocampo Ayala, Elfego Ocampo Ayala, que es párroco de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Ajá. Y donde vamos a vernos, El primero Infonavit. Dios, pasando lo del video de la Eucaristía, es en el auditorio María Antonieta Vázquez a las 5 de la tarde. Estaremos con todos Sería nuestros interesante enfatizar aquí, si no me equivoco, este auditorio está atrás de la bodega Aurrera. Ya te echaste un comercial, Martín. No me digas. Sí. Bueno, lo digo porque mucha gente no lo conoce, Ok. auditorio. Ok. Entonces, ¿Nuevo o qué? es reciente. Ya. Es reciente. Entonces, a lo mejor la gente María dice... Antonieta Vázquez. Bueno, sí. mira, le vamos a pedir a Graciela que si está viéndonos, pues nos mande la dirección exacta para Yo no creo. correr riesgos, ¿verdad? Bueno, habló Graciela, te mandamos un saludo. Graciela, nos vemos al rato. Francisco Javier Delgado, de Torreón, Coahuila, felicita al panel y habla de cómo el Espíritu Santo transforma y de la bendición de los sacramentos. Magdalena Bautista, de Santa Catarina, Monterrey. Solicita se proyecte el video de la Eucaristía en Santa Catarina, pues con mucho gusto nos pondremos de acuerdo. Les hemos comentado de la bendición de poder pasarles este video, que creo que hace 2 programas, ¿no? Pasamos una introducción nada más. Hoy es el que vamos a pasar ahí en Tehuacán. ¿Tenemos más llamadas, Elvia? Sí, queremos darle las gracias a Patricia Zúñiga de Querétaro, que nos da la respuesta a la trivia. Guadalupe García de Escalante de León, Guanajuato. Leticia Vázquez de San Luis Zacatlán, Guerrero. Felicita a las conductoras y al señor Martín Rivera de la comunidad de San Juan Bautista de San Luis Zacatlán. Así es. Margarita Hernández Hurtado de Fresnillo, Zacatecas, nos da la respuesta a la trivia. Elsa Rodríguez Garay de Tecámac, en el Estado de México, y pide oración por sus hijos, Margarita Enrique, José Manuel Cajiga Rodríguez y sus nietos, y por la familia Rodríguez Garay, por la salud física y mental y espiritual de toda su familia. Marcela Quirós Tello de Puebla, Puebla, nos da la respuesta a la trivia. María Lourdes Félix Ramírez de Querétaro, igual. Celia Duarte Moreno de Zacapu, Michoacán, también nos da la respuesta. Gloria Sáenz Garza de Reynosa, Tamaulipas, nos dan también la respuesta. Martínez, nos quedamos con... bueno, recordarles que es importante que llamen para que puedan participar. Estamos hablando de 30, ¿no? Son 30 diferentes títulos. Si temas, ustedes los quieren dar títulos. así o los quieren dividir en 10 en 10, son 30. Todos van en la línea familiar. Ok. Todos son en la línea de la atención de la familia. Porque es a lo que yo me dedico. Es que fíjate que si damos de 10 en 10 vas a tener 3 personas, y si damos 30 van a querer los 29 títulos restantes. ¿No está mejor? Vamos a ver. Ustedes decídanlo. Vamos Yo a... soy en esto abierto, ¿no? Bien, Estábamos con... la vida de Juan, la vida de oración de Juan. Es muy importante, amados hermanos, que entendamos algo de la vida de Juan. Primero, un resumen mínimo, un hombre de alegría, de gozo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, la alegría era la connotación de Juan. Mas, sin embargo, Juan, por la vocación que tenía de preparar el camino del Señor, tenía una certeza absoluta de que tenía que dar la vida. Tenía que dar la vida por lo que amaba, por lo que quería. Tanto es así que Juan, al preparar el camino del Señor, yo decía que el saludo de Juan era raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Y algunos pensarían
porque hemos llegado al otro extremo de no querer decir las cosas, que Juan era un hombre amargado, frustrado, dañado, limitado, marginado, un hombre de una vocación a la amargura. Mas sin embargo, Juan era un hombre alegre. Y la alegría de Juan era saber que estaba llevando el anuncio del Salvador, que estaba proclamando la bendición de Juan, que estaba llevando una bendición maravillosa, que era la bendición del Salvador. Había un problema, tenía que corregir. Había un problema, tenía que corregir. Y la corrección de Juan era una corrección llena de amor. Dice la palabra de Dios que hasta los gendarmes se acercaban a Juan, y cuando se acercaban a Juan, él tenía la respuesta. Tenía respuestas para todo mundo. Y tenía respuestas porque era un hombre de oración. La oración de Juan era una oración gozosa. Sabemos nosotros, y yo lo enfatizaba hace un momento, que la alegría es el gozo del Señor. Una persona llena de alegría es potencialmente una persona capaz de responder a las circunstancias de la vida. Una persona amargada es como el limón. La amargura es como el limón. Ojalá la persona amargada se amargara a sí mismo. No hay problema. No hay problema. La persona amargada es como el limón por la razón que cuando uno exprime el limón, no solo amarga las gotas que caen, sino el zumo que sale de la cáscara del limón hace que los demás nos cuidemos. Así es la persona amargada. No solamente se amarga, sino destila, hace amargura. La alegría es igual. Si hablamos de la Biblia, la alegría es igual, es el espíritu, camina, hace vivencial, y eso viene de la oración. Por eso la oración debe ser sumamente alegre. Dime una cosa, Martín. Dime. Leyendo la palabra, no se me había ocurrido pensar que lo que decía Juan el Bautista fuera saludo, ¿no? Así como lo planteas, sí. Pero bueno, tiene mucho sentido. Y aún así, muchísima gente estaba con Juan el Bautista, ¿sí? Con ese saludo fuerte. Estaríamos hablando de lo que Juan el Bautista hacía, era algo así como advertencia, corrección fraterna, sacudida. Bien, voy a retomar lo que acaba de decir, que es muy hermoso. ¿Cómo sabemos que Juan el Bautista era una persona alegre, llena de bendición? Porque su saludo, aunque tenía frases muy fuertes, el saludo de Juan no hacía que las personas se alejaran. Dice la Biblia que venían cantidad de gente a ver. Se bautizaban por cantidad. Y yo creo que esto hacía el golpe de la corrección de Juan. El pueblo estaba verdaderamente en una situación muy lastimosa. El pueblo, dice la Biblia, cuando no hay profetas, mi pueblo se desmana. Es decir, cuando no hay la profecía, que es la que corrige, el pueblo se desmana. Juan el Bautista era como el que empezó a corregir, pero empezó a corregir, sí, fuerte, porque el problema era fuerte. ¿Y con autoridad? Y con la autoridad venida del Espíritu Santo. De ahí que si nosotros hablamos de corrección, tenemos que decir, según el problema, es la corrección. Según la enfermedad, es el medicamento. Y Juan el Bautista, Dios, la vida por la corrección. De ahí que nosotros en la vida familiar, que es para donde lo quiero meter ahora, en este momento, existe muchas veces el temor. El temor de hablarles a los hijos. Una, porque los hijos no nos escuchan. Nada más por eso. Dos, porque al no escucharlo nos sentimos rechazados, perdemos autoridad a los padres. Yo soy papá, tengo 3 hijos. Y entonces cuando los papás tenemos este bloqueo, nos limitamos.
Y nos limitamos y los problemas de los hijos empiezan a crecer como la espuma. Como la espuma. La corrección se debe de hacer, como dice Pablo, a tiempo y a destiempo. Y dice Santo Tomás de Aquino, algo que a mí me encanta: firme en el principio y suave en el modo. El problema de nosotros, hermano, no es que no sepamos lo que tienen que hacer nuestros hijos. El problema es que no sabemos decírselo, porque se lo dejamos decir con tal agresividad, con tal violencia, con tal descarga de nuestros sentimientos, que a veces descargamos no nuestra corrección, no la corrección de nuestros hijos, sino toda una frustración. Y de ahí que nosotros debemos saber que el que corrige debe estar lleno de alegría. Mamá, no se preocupa, no se preocupe. Si usted está llena de alegría, créame que le vendrán las palabras como miel brotadas de su lengua. No tenga miedo corregir, no tenga miedo decir: hijo, esto no es así. Pero es que, mamá, tú estás diciendo, esto no es así, mi amor, es que tú, jefa, voy a utilizar un término, tú no sabes, jefa, las cosas modernas. Esto no es así, mi amor, por esto y por esto y por esto. Y entonces el hijo sabe que su madre sabe lo que le está diciendo. El problema es que nosotros, por temor y porque no tenemos el don de la alegría, y esa es la razón, Martín, ¿no será también que hemos perdido autoridad como padres? Comentábamos en algún programa, no sé si te acuerdas, Elvia, de que nos ha tocado una generación, los que tenemos algunos años, no decimos cuántos, que tuvimos una educación estricta. Eran épocas en que los papás con los ojos te decían: entra, sale, haz o no haz, ¿no? Y nosotros, al querer entrar en ese proceso de liberación de la mujer, si tú quieres, porque al final de cuentas es la que principalmente educa, por lo menos en nuestro país, que nosotros sepamos, quisimos cambiar de ser madres a amigas de nuestros hijos o de nuestras hijas. Y alguien decía por ahí que los amigos se llevan, ¿no? Entonces, empezamos a renunciar a la autoridad de padres por ser amigos, ¿sí? Y en eso fuimos perdiendo un poco, ¿no? Como somos amigos y somos cuates, pues ya no usamos esa autoridad, ese corregir, ese guiar. Y ahorita es muy difícil, los jóvenes, no sé, hay partes muy hermosas de confianza, ¿sí? Pero también de repente cuando pasas esa línea, ya no hay de qué manera llegarles, ¿no? Creo... Yo aquí veo algo bien interesante en esto que estás exponiendo tú, porque si tú te acuerdas, digo, nuestras mamás nos trataban así con la mirada, como tú dices, pero había una hora del día en que nos juntaban a todos los hijos a hacer oración. Creo yo, y ahora son las algo dos de lo cosas, que tú dices, ¿no? el padre Peyton, ustedes han oído hablar del padre Peyton, un misionero de Estados Unidos que promovía el rosario, así que hacía películas y cosas así. Decía aquella frase histórica que la familia que reza unida permanece unida. Es una frase muy particular de él. Yo creo que, dice la Biblia, que una ocasión, Jesús debe haber sido el mejor de los amigos de los apóstoles, Jesús debe ser el mejor amigo de los apóstoles. Si hablamos de un hombre que supo ser amigo, pues Jesús. Pero dice la palabra de Dios que un día que ellos caminaban, venían discutiendo los apóstoles quién sería el primero. No dice la Biblia venían hablando. Dice venían discutiendo. Y lo puedo entender, ¿cómo no discutir? Venía un Leví, Mateo, y venía un Pedro. Pedro no soportaba a Mateo, porque Mateo era cobrador de impuestos. O sea, no lo toleraba, le caía gordo, le caía mal, había rechazo, pero había historia, ¿sí me explico? Sí. Entonces Pedro decía, era esto, ¿y por qué anda con nosotros? Nosotros somos gente buena, somos del pueblo elegido.
Había confrontación, como los hay entre los hijos, como son los dedos de la mano, este más grande, este menos, ¿por qué mi mamá es así? ¿Por qué esto? Y este dedo se va a pelear con este, y la mamá anda como la mano, diciendo, tranquilo, no te pelees con el dedo gordo, este también funciona, tiene un trabajo, déjame en paz a la niña, y andamos como referees controlando. Oye, ya no se oye esa palabra que antes se usaba mucho, respeta a tu hermano mayor. Era un respeto. ¿Cuál respeto? Y decía que Jesús en aquella ocasión venían caminando y venían discutiendo, y yo creo que eran apasionados. Le voy a decir por qué creo que eran apasionados. Usted dirá, hermano, a ver, explíqueme por qué. Porque dice la Biblia que un día iban entrando a Samaria, no lo recibieron, ¿y qué le dijo Juan? Señor, hacemos que baje fuego del cielo para que se chamusquen estos que no te reciben. Dice, espérame tantito, Juan. Quiere decir que si el Señor les hubiera dado un arma, ellos hubieran matado a todos. Hubiesen matado a todos por tal de que dijeran, Él es el Salvador. Incrédulos. En la familia no sucede algo semejante. Jesús viene caminando, escucha la discusión y dice la palabra de Dios que todo el camino le escuchó. Esto es muy interesante. Todo el camino escuchó la discusión. Y cuando llegaron al otro lado, le dijo, siéntense aquí. Ajá. La pregunta es, ¿qué hizo Jesús todo el camino? Escuchó la discusión, vio que discutían y seguro armó todo lo que iba a hacer con él. Y les dijo, ¿de qué venían hablando en el camino? Y ellos dicen que se quedaron callados. Seguro le dijeron, ¿de nada? Ajá. Veníamos detrás de ti, veníamos conversando, qué bonitos los árboles, mira qué lindo los pajaritos, veníamos alegando que tenemos hambre. ¿De qué venían hablando en el camino? Jesús sabía que había algo ahí en el fondo, inmediatamente dio la enseñanza, que no sea entre ustedes como los paganos, el que quiera ser el primero, que sea el último, y empieza a dar una enseñanza. O sea, Jesús sabía ser amigo, pero sabía exactamente corregir. ¿Dónde nació la corrección? De escuchar. ¿Por qué no sabemos corregir? Porque no sabemos escuchar. Escuchamos al primero que viene, mamá, fíjate, mi hermano me está haciendo esto, y nos encendemos en 5 segundos y vamos y abrimos el cuarto y le decimos, oye, ¿qué hubo, mijo? ¿Qué le anda haciendo a su hermana? Mamá, ella vino. Oye, pero el que pega primero, pega 2 veces. Llegó primero, le creemos primero. Pero luego pasa también que dicen, parejo. Sí. Vamos. ¿No ves lo que me decían mis hijos? El mayor de mis hijos, Paco, me decía, mami, tú pareces Pancho Villa. Y le decía yo, ¿por qué? Porque primero matas y después viriguas. Creo yo, para la pregunta que tú hiciste, sí, ¿hemos perdido autoridad? Yo creo que hemos dejado de escuchar a Dios para tener el don de la alegría en la oración. Y a los hijos, que son los discípulos que Dios nos ha dado, que son conflictivos. Pasan 8 horas en la escuela, no con nosotros. Pasan 4 horas haciendo tareas con sus compañeros, no con nosotros, ya van 12. Pasan 8 horas dormidos, ya van 24. Y pasan 4 horas con nosotros, de las cuales una para comer, una para bañarse, una para la hora de reposo y una para ver televisión. Entonces nosotros decimos, ¿cuándo están con nosotros? Una, comiendo, y cuando comemos discutimos. Lo primero que yo tengo que decir, que un Juan Bautista, usted, yo y todos los que me están escuchando, tenemos que estar llenos de alegría, porque nuestros hijos están combatiendo una guerra. Voy a utilizar una palabra, a lo cual le suena fuerte, pero perdóneme, una guerra infernal, que usted y yo no nos tocó. Una guerra de los medios, una guerra comercial, una guerra sensual, una guerra violenta, una guerra intelectual. Y termino como aquella ocasión que llegó mi hijo, que me está viendo, y los saludo a Jonathan, lo digo para que te recuerdes. Llegó mi hijo de la escuela muy contento y me dice, ya supe, papá. Le dije, Dios mío, 5º de primaria, ¿qué sabría? Que llegó tan seguro. Ya me enteré. Le dije, dime, ¿de qué, mi amor?
¿de dónde venimos? A ver, ¿de dónde venimos? Venimos del chango. Ya me lo explicó la maestra y abrió el libro. Venimos del chango. Y me empezó a explicar, papá, y mira, por aquí pasamos, mira, se fue haciendo hombre, velo, ahí se va cambiando hasta que se volvió homo sapiens y no sé cuántas cosas. Y me dijo, ahora explícame por qué me enseñaste que venimos de Adán y Eva. Le dije, ¿cómo no, mi amor? Siéntate un momento. Oye, Martín, se me ocurre un... ¿Cómo no, mi amor? Súbete al árbol, ¿no? Le dije, hijo, siéntate. ¿Cómo dices que se llama lo que te enseñaron? Teoría de la evolución. Ok, vámonos a la etimología de la palabra, mi amor. Dime qué significa teoría. Pues eso de donde viene el nombre. No, la palabra teoría. No sé, te lo digo yo, mi amor. Teoría en la física significa aquello que no se ha demostrado, por lo tanto, no ha llegado a ser ley. La ley de la gravedad, avientas algo y dice la ley, aquel por su propio peso cae a tal velocidad. Esa es una ley, lo que se demuestra. ¿Por qué es teoría? ¿Por qué se llegó a decir que es teoría? Porque no se ha demostrado lo que se le llama el eslabón perdido. Entre el hombre y el mono no se ha encontrado el hombre mitad y el mono mitad. Esa es una teoría. Eres libre de creerla o no creerla. La ley la crees porque la crees. ¿Por qué no se llama la teoría de tránsito? Porque tiene que cumplir. Es la ley, se cumple. Esto es así, el semáforo es rojo, usted se lo pasa, choca, mata y lo detenemos. Es una ley. Las leyes tienen comprobación inmediata. Las teorías no han llegado a ser leyes. Y me dijo, entonces yo soy libre de creer. Sí, dile a la maestra dónde está el intermedio. ¿Qué significa con esto? ¿Qué quiero decir con esto, mamá y papá, y a ustedes que me escuchan? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si mi hijo me hubiera llegado así, yo hubiera dicho, ay, mi amor, pues te voy a llevar con la monja. A lo mejor un espíritu diabólico se te metió. A lo mejor un espíritu sabrá de Dios de dónde vendría. Esa maestra incrédula salió del infierno. Esa maestra sabrá Dios de qué espíritu viene. Te voy a interrumpir un momentito para que los dejemos intrigados. Regresamos en unos instantes, vamos a unos mensajes. La pregunta de la trivia la encuentran en Lucas 10:41. Los nombres de esas dos mujeres a las que el Señor les dijo, una sola cosa es necesaria. Regresamos. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Hermanos, gracias por continuar. Pues gracias a Dios nos siguen llamando nuestros hermanos. Los decimos lo más rápido que podamos. Es José González de Guadalajara, están dando la respuesta. Rosa María Ornelas de Atlacomulco, de Zúñiga, Jalisco. Janet Ponce Ávila de Acapulco. Le dice al hermano Martín que gracias al Espíritu Santo su vida ha cambiado. Ana María Rivas de Guadalupe, Nuevo León, solicita cassette. Rosa María Muñoz de Ciudad Juárez. En unos momentos va a dar su teléfono, Martín, donde pueden pedirle los cassettes directamente. Piden oración por su familia, Rosa María de Ciudad Juárez, Chihuahua, María de Guadalupe Sánchez de Monterrey, también pide oración por su familia. Todas las peticiones de oración se ponen en la Santa Misa y en todas las adoraciones que se hacen diariamente aquí. María Belén contesta y pide oración por la reconversión de su familia. María del Rosario de Cancún, Quintana Roo, felicita a Martín. Elena Marta de Guadalajara, también pide los cassettes. Carmen de Coacalco también está pidiendo material. Marisela Escobedo. Marisela, Dios te bendiga. Saludos también a tu hermana Marta. Son unas hermanas de Guadalajara que, bendito sea Dios, ya han iniciado sus casas de oración. ¿Cómo la ves? Que es algo que queremos retomar, ¿no? Gracias, Marisela. María del Carmen, de la colonia, no dice de dónde, pero bueno, también participa. Raquel Alférez Velasco de Guadalajara, Jalisco. Margarita Ávila Pineda de Acapulco, Guerrero.
Elsa Luz Rodríguez Ábalos de Vistahermosa, Michoacán. Gabriel Caballero de Tultitlán en el Estado de México. Norma Cuevas Pérez de Huixquilucan. Todas estas personas nos están dando la respuesta a la trivia. Lulú Arámbulo de aquí del Distrito Federal pide oración por su tía Hermelinda. Vamos a ponerla. Lulú recibe un abrazo muy cariñoso y un beso de nuestra parte. Aide Sánchez de Caborca, Sonora, felicita al panel. Guadalupe Tenemos Niebla una llamada. de... Vamos a permitir. Tenemos una llamada. Bueno. ¿Sí? ¿Quién nos llama? Bueno. Sí, buenos días. ¿Cómo te llamas? La profesora Elvira Testa González. Profesora Elvira Elvira. Testa González. ¿De dónde nos llamas, Elvira? Mire, estoy llamando, yo pertenezco a la comunidad Juan Bautista del kilómetro 30. Ajá. Estamos aquí viendo el programa, estamos viendo al hermano Martín Rivera. Ajá. Y pues yo nada más para decirles que yo me siento muy afortunada en pertenecer a esta comunidad Juan Bautista. Bendito Dios. Sí, bendito Dios. y pedir pues oración para toda mi familia y felicitar al hermano Martín, que lo estamos viendo. Claro que sí. Gracias. Sí, gracias. es todo, gracias. Gracias, hasta luego, que Hasta Dios te luego. bendiga. Hasta luego, Sí. gracias igualmente. Queremos, luego vamos a seguir llamando, leyendo. Leyendo. Queremos informarles algo muy importante. El próximo domingo 19, que es una festividad muy importante para todos nosotros, es el Día de San José. Entonces, todo ese día va a haber programación especial. Y como dice Eli, vamos a promover que, si Dios lo permite, estaremos nosotros en un tiempo entre 1 hora del centro, 1 y 2:30. Esto es para que preparen a su familia, a sus amigos. De 1 a 2:30. De 1 a 2:30. Ya me están corrigiendo. Sí, ¿ya? porque dice entre una, no, de 1 Bueno, a 2:30. todo el día va a haber programación especial para que lo sepan, puedan participar y bueno, regalos, bendiciones. Pero queremos continuar, Martín, en esto de ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué hay tanto problema en la familia? Bien, ¿Por qué estamos yo tan- creo que si seguimos la línea de Juan, descubrimos que Juan viene de una familia de oración. Anda. Es muy importante. Si nosotros nos damos cuenta, dice la palabra de Dios, que la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor, llena del Espíritu Santo, porque fue llena del Espíritu Santo, y a la vez depositaria de este maravilloso don, que es la encarnación del Señor en su seno, encontramos que se da este maravilloso encuentro entre la Virgen María e Isabel. Ajá. Isabel dice, quedó llena del Espíritu Santo y el bebé saltó en su vientre. También quedó lleno del Espíritu Santo. Empieza la sanación de Isabel, la bendición de Isabel, porque recuerden que Isabel estaba como maldecida. Recuerden que la Biblia dice que la mujer que no podía tener hijos era como una mujer maldita. Todavía en nuestros días una mujer que no puede tener hijos, la gente como que la desprecia. Hay una cosa fea hacia las mujeres que no pueden engendrar. En el caso de Isabel, la prima de la Virgen, no podía tener hijos. Y dice la palabra de Dios, que no solamente Isabel quedó bendecida, sino también su esposo Zacarías, que había estado mudo Por su falta de fe. por su falta de fe. Así es. Se da la bendición del Espíritu Santo, nace Juan, nace lo que Dios le había profetizado y empieza el hogar a caminar. De ahí entonces arrancamos que nosotros debemos darnos cuenta que la vida de oración personal y la vida de oración familiar hacen que la familia camine, hacen que la familia vaya para adelante, hacen que la familia tenga dinamismo. De ahí que muchos de nosotros, y lo quiero enfatizar, mamá y papá, usted que me escucha, que nosotros a veces decimos, ya me conformo con que mi hijo vaya a misa los domingos. Ajá. Sí. Y eso, solo así, nos salva. Porque el hijo cuando llega a la iglesia
Dice ahí un refrán, está en todas partes, menos en misa. Ajá. Se para en la puerta, está viendo para afuera. Si pasa un coche con un sonido extraordinario, Se le va. se voltea. Todo lo que se mueve alrededor le llama la atención. Y la mamá dice, pero ya fue a misa. Pero el hijo no cambia. Y uno se pregunta, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Por una razón. Porque la vida de oración nace en la casa. Y viene la Biblia, viene en el Evangelio de Mateo, lo dijo nuestro Señor, cuando sacó a los vendedores del templo, cuando los expulsó, los llamó ladrones y les gritó aquella frase, mi casa será llamada casa de oración. Ese es el nombre de las casas católicas. La familia Rivera López, mi casa será llamada casa de oración. El mejor regalo que yo le puedo dar a mi hijo, dentro de unos meses mi hijo se va a la universidad, dentro de unos años él se casa, dentro de unos años él tiene familia, el mejor regalo que le puedo dar a mi hijo o a mi hija es el hecho de haberle dicho, hija, yo te di escuela, te di aquello que materialmente te pude dar, pero lo más importante que te digo es el hecho de saber que sabes orar, porque las mayores decisiones se toman solos. Las mayores decisiones de nuestros hijos la toman solos, no están conmigo, no están con su padre ni con su madre, están solos. Cuando un hijo se enfrenta a un problema, se enfrenta solo. Los errores de nuestros hijos son porque muchas veces están solos. ¿Cuál es el único recurso que podemos darle a nuestros hijos? Solo hay uno, la oración. La oración. La oración en la casa. La oración en la casa. Mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Y eso es hermoso, hermano, porque hace que entre aquel viento del que habló Juan 23. Cuando abrió las puertas en el Vaticano, pero abrió las puertas de la iglesia y dijo aquella frase histórica. Dejemos que el viento del Espíritu entre a la iglesia. Dejemos que el viento de Dios entre a nuestro hogar. Dejemos que el viento de Dios entre a nuestra familia. Y entonces empiezan las bendiciones. Empieza un nuevo Pentecostés, Amén. decías, tu santidad Juan 23. Fíjate, Martín, que tratando de retomar un poquito lo que es la pregunta de la trivia que le hicimos a nuestros hermanos, no vamos a decir los nombres, pero sí quiero encaminarme a eso. Nuestro Señor llega a una casa. Amén. ¿Sí? Y en esa casa hay dos hermanas y una se pone a escuchar al Señor y la otra entra en un activismo de servicio o querer atender algunas cosas, obviamente para el Señor, pero cuando Él le dice una sola cosa es necesaria, es la bendición que en tu casa te reúnas, recibas al Señor a través de su palabra. Amén. Y de su promesa, donde están 2 o 3 reunidos en su Amén. nombre. No recibimos bendiciones porque no conocemos la palabra o no queremos compromiso o pensamos que es pesado. ¿Qué pasa? Yo creo que como dice Martín, porque creemos, pero no estamos con Él. Ajá. Eso. Mira, yo creo aquí que hay algo muy importante. Tomás, es algo muy hermoso. La historia bíblica nos presenta lo siguiente. Muchos milagros los hizo Jesús en casas. Así es, así es. Él llegaba a las casas. Muchos milagros los hizo en casas. Otros milagros los hacía en el templo. Ajá. Pero cosa increíble, en el templo sacaba demonios, en la sinagoga sacaba demonios. Ajá. O sea, la gente llega ahí y uno dice, oye, ¿por qué estamos actuando mal? Porque en las casas no estamos orando. Muchos milagros los hizo en casa. En la suegra de Pedro, Oye, el pero paralítico. en la casa daba vida, Amén. ¿no? Amén. Le devolvía la vida a los muertos, la salud a Amén. los enfermos, Amén. no sacaba demonios. Oye, Martín, Amén. nosotros estábamos... A eso me refiero. ¿Qué? Exactamente a eso me refiero. ¿Sí? Que cuando llegaban las familias era para sanar enfermos. Claro. Y en la sinagoga sacaba demonios. Así es. Entonces uno dice, oye, ¿cómo andarían los que estaban dentro que no dejaban entrar a los que estaban Fuera. fuera? Porque muchos de los que estaban en las casas estaban enfermos. Jesús se enfrentó
a la calamidad de la enfermedad. Tanto es así que en su ministerio, la pregunta de Juan, ¿eres tú el que ha de venir o tiene que venir a otro? Les dijo, vean los enfermos sanan. Era enfermedades, hermana, enfermedades de veras en cantidad, que dice la Biblia que no lo dejaban ni comer por la cantidad de enfermos. Y Jesús se enfrentó a eso. Esos no iban al templo, esos no se acercaban. Y No él se iba a acercaban. ellos, él iba a ellos. Iba a la casa. Y una bendición que da, que la hemos estado reflexionando cuando estuvimos visitando las comunidades de Querétaro, de León, gente que está ya en casas de oración, que bíblicamente nuestro Señor sanaba, liberaba, pero hay un texto hermoso de un momento en que Él hace una salvación colectiva, promete una salvación colectiva, Martín. Hasta donde yo recuerdo es la única vez en la Biblia donde el Señor promete una salvación colectiva y es visitando una casa. Amén. Cuando visita la casa de Zaqueo. Amén. Dice, la salvación ha llegado a esta casa, no solo a ti, Zaqueo, a esta casa. Entonces, todos los que vivían, sabemos que Zaqueo era un hombre rico, bueno, hasta los sirvientes de Zaqueo se salvan porque él recibe al Señor y empieza su transformación y su reparación, ¿no? Sí, aquí hay algo interesante, hermanos, hay algo interesante. La salvación llega al hogar, dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles. Si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú tu y familia. todos los de tu casa. Así es. Esto es muy interesante. Cuando hablamos nosotros de la salvación, ¿por dónde llega la desgracia? ¿Llega por la iglesia, por el templo? No, llega en la casa. La mayor destrucción está en la casa. Mire, yo trato muchos casos en consejería familiar, pero me vienen muchos asuntos de abuso sexual. Y yo pensaba que los abusos sexuales, perdóneme que dé este detalle, perdónemelo. Yo decía, son gente perversa que viene de fuera. No, estadísticamente comprobado. Sí. Gente de la familia. Así es. Entonces, espérame tantito. Cuando yo veo los casos, gente de la familia, mi tío, mi hermano, mi padre, mi suegro, espérame. Yo saqué estadísticas y dije, ¿dónde están los extraños que vienen a abusar? ¿Dónde están los extraños que vienen a violar? Estaba dentro de la casa. Es que la desgracia está ahí. Quiere decir que la casa tiene la solución. Donde a los pies de Jesucristo, si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y todos los de tu casa. Ese es el llamado de Dios. Por eso cuando Jesús va a una casa, cuando rescata a Zaqueo, cuando libera a Zaqueo, lo libera de una atadura económica. Económica. Quiere decir que en los tiempos de Jesús eran tantas necesidades. Hoy no es por caridad. Tenemos necesidades hasta para tirar para arriba económicamente hablando. Pero hoy tenemos una perversión de tal nivel que se dan de veras. Cuando yo hablo de este aspecto de violaciones, me quedo espantado de ver que es en el hogar. No digo a los ojos de otro, en el hogar, tal cantidad que me quedo. Dios mío. Dios mío. Y van a misa, y rezan, y piden, y ruegan, y suplican. La mamá y los hijos están, pero hay algo allí en la casa que no está resuelto. ¿Qué es lo que no está resuelto? No ha llegado Jesucristo al hogar. Martín, tenemos una llamada. Bueno, Bueno, sí. buenos días. ¿Quién habla? Buenos días, la hermana Blanca. Quiero felicitar al hermano Martín. Ajá. Que Dios lo... La hermana Negra. Quiero felicitar al hermano Martín, que Dios lo bendiga y gracias a Dios que lo encontramos en nuestros caminos, el hermano Blanco y yo, y que Dios lo bendiga. Lo Gracias. estamos viendo, hermano. Gracias. Que Dios lo bendiga, hermano. Gracias, De parte de la hermana Negra y el hermano Blanco. Gracias, hermana Que Negra. Dios los bendiga a todos. Gracias. Amén. Hasta luego. Bien, entonces, volviendo a este punto, ¿de dónde viene entonces la bendición al hogar? De Jesucristo. ¿Por dónde viene la bendición a la iglesia? ¿Dónde nacen las vocaciones sacerdotales? ¿En la familia? En la casa. ¿Dónde nace un joven sano? En la casa.
Dame un joven sano, nomás déjame referirme al papá. Dame un joven que tenga un problema. Recuerdo casos, por ejemplo, un joven con un miedo terrible, una angustia terrible, una depresión. Le dije, a ver, ¿dónde nació esto? Yo no sé, a ver, la mamá, platícame un poquito, papá. ¿Saben el papá? En el centro de rehabilitación de drogas que Dios permitió que abriésemos hace unos años, todos los que se rehabilitaban, yo seguía el camino del reino de Dios. Yo decía, la palabra de Dios tiene que solucionar este problema. Mi problema no es la droga, hay otro problema abajo. Todos cuando salían, bueno, un 85% me pedía y me decía, no me deje volver a mi casa. Déjeme que me quede aquí. Los papás no querían venir. Los papás no querían venir ¿cómo se llama? A esta entrevista, a hacerse responsable. El hijo es drogadicto, el hijo está perdido. Pero ¿sabe una cosa, hermano? La solución la tiene Jesucristo. La solución la tiene Jesús. Dice la palabra de Dios, el que escucha mi palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente. Cuando viene el viento, la tempestad, la casa permanece porque está construida sobre la roca. Y yo quisiera decirle lo que decía Brenda y que lo dijo hermosísimamente. ¿Por qué en la familia nos sucede lo que nos sucede? Por una razón. Por una razón. Porque todavía no hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor o como nuestro Salvador. O a lo mejor ya. A lo mejor ya. Y usted me puede decir, hermano, yo ya tomé el curso. Yo ya recibí a Jesucristo. Yo ya recibí la bendición de Dios. ¿Qué me pasa? Lo que dijo nuestra hermana Brenda. No hemos recibido el poder de la palabra de Dios. Porque dice, el que me recibe a mí y recibe mi palabra. Son dos cosas. Son dos cosas. Por eso en la Iglesia Católica tenemos énfasis. Cuerpo de Cristo, palabra de Cristo. La mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía. Fíjate, Martín, precisamente en este video hay dos testimonios que los hemos pasado en otros tiempos al principio de la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y hace un serio reclamo a los que somos padres de familia que después de la primera comunión soltamos a nuestros hijos. Ya hiciste la primera comunión y ya se olvidó. Ahora sí que cuando son adolescentes y empiezan a crecer andamos, pero con golpes de pecho. Pues ¿qué le pasó? Pues es que no hay oración. ¿Sí? Entonces estamos hablando de dos elementos fundamentales. Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted ya lo hizo, usted ya cree, ya es bautizado, es confirmado y hizo la primera comunión. Aleluya, gracias a Dios. Pero no ha recibido la palabra de Dios. Y el que escucha la palabra y la pone en práctica es un hombre prudente. Vamos a unos mensajes y regresamos, hermanos. Recordarles que vamos a tener, estamos sorteando también los videos los cassettes que nos trae Martín. Ya quedamos con Elvia. Unos los vamos a sortear hoy, otros para el próximo domingo en el programa de 1 a 2:30 de la tarde. Para que nos acompañen, Martín. Sí. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Gracias a Dios. Hermanos, queremos retomar algo muy importante y a lo mejor me regreso tantito, Martín. Tenemos una llamada, ¿sí? Bueno. ¿Quién nos llama? No se escucha. Que nos avisen cuando. Regresamos en un momento. ¿Sí? Bueno. No. Se cortó la llamada. Bueno, lo que queríamos decirles es regresarme un poquitito porque hablabas de una cosa es creer en Dios y otra cosa es estar con Dios, ¿no? Indudablemente la hermosa bendición que tenemos nosotros como pueblo de Dios, pueblo católico, es estar en la presencia del Señor en la Eucaristía, en la adoración eucarística, ir a los lugares donde esté expuesto, recibirlo, verlo. El Señor habla a nuestro corazón de muchas maneras a través de su palabra. Pero luego pasa que dentro de nuestra familia, como decías en un principio, nuestros amigos, las personas por las que nos preocupamos, pues no quieren.
Entonces, una opción maravillosa es, bueno, pues vamos a llevarle el Señor a nuestras casas, ¿no? Amén. En su promesa. Amén. Dice el Señor, reúnanse 2 o 3. ¿Nos falta fe para creerlo? Que Él cumple las promesas. Amén, 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 amén. Es hermoso esto, ¿eh? Creo yo que el mandato del Señor en Mateo que dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, creo yo que es el ejemplo de Juan Pablo II, nuestro queridísimo Papa que está en el cielo, seguramente está en el cielo. Creo que entendió a la perfección este llamado, esta vocación de salir a encontrar, de salir a buscar, de salir a edificar, de salir a llevar la bendición a las casas. No podía él ir a todas las casas, más sin embargo, México era una casa. Si lo vemos de la perspectiva de vocaciones. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a eso, Brenda. Estamos llamados a llevar la palabra, a llevar la bendición de Dios. Hoy por hoy la gente no se acerca a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que hacer, llevarle la bendición al Señor. Hacer lo que Jesús hizo. Iba a las casas, se encontraba con los hermanos, les daba la bendición, enfrentaba a los que lo discutían, sabía lo que había en el corazón. Porque lo perseguían, lo querían matar. Más sin embargo, él sabía, y lo sabía con toda certeza, de que en la casa era la bendición. Allí nace la bendición. Por eso esa vocación misionera que tenemos con natural, dice Pablo VI en un documento, somos misioneros desde el bautismo. Y uno dice, ¿misioneros en qué sentido? A llevar la bendición a mi casa. Yo soy misionero en mi casa. Soy misionero para mi compadre. Soy misionero para mi comadre, soy misionero para mi hijo que puede tener un hijo difícil, un hijo que es rebelde, que es difícil, que se casó y usted dice, ya no sé qué hacer, hermano, se me hace chueca la boca para decirle que vaya a la iglesia. Espéreme tantito, hermana. Sí. Llévele la bendición. A su casa. Llévele la bendición, decía Brenda, y creo que este es el punto de referencia, la casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Voy a dar un testimonio, Brenda. Ajá. Un testimonio de una casa, de una mujer muy pobre. Me fue a ver, llegó a mis oficinas, 10 de la mañana, llorando, y me dijo, mi hijo me corrió, me golpeó, y me dijo que me largara de mi casa. Que finalmente esa casa, su padre la había hecho y que era de él, y la corrió, la golpeó. Y ella me pedía y me decía, si había un lugar donde ella podía irse a vivir. Wow. ¿Le tienes miedo a tu hijo? Sí. Vea cómo estoy golpeado. Bien, bien. Se ve que no sembraron mucho amor en él. Si yo fui la mamá que pude ser, su padre fue terrible. Hay una historia, hay una historia. Ese día la dejé conmigo allí en la oficina. Le pedí a los hermanos que oraran por ella, le pedí que ella se sintiera en paz ese día. Otro día creo que le envié a una casa de unas personas para que recibiera paz y bendición. Pero al tercer día le dije, hermana, hay que volver a la casa. Dijo, no, hay que volver. Y vemos de cuál cuero salen más correas. Si usted que va llena de Espíritu Santo, llena de Dios, o de esa violencia terrible, diabólica, que ofende a su propia madre. Usted me va a hacer oración todos los días. Y me dijo, ¿y qué oración hago? La de David y Goliat. Tú vienes conmigo, le dijo David, con lanzas, con jabalina, vienes a destruirme. Pero yo voy contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Es una proclamación de victoria. Dijo, usted la va a leer, la va a proclamar, la va a gritar. Llegamos, se hospedó en su casa, no estaba el hijo, por eso entramos. Cuando llegó el hijo, había pasado el momento crítico y seguramente la dejó por esa situación. Ella le planchó, le lavó y estaba ahí como ganándose el techo. Pero pasaron los días y al pasar los días,
Ella proclamaba, oraba, y yo le decía, dice la Biblia, la oración de una madre, dice la palabra, no se para hasta que llega al corazón de Dios. Tú no debes dejar de orar. Es en tu casa donde está la lucha, no es en el templo, es aquí. De aquí te corrieron, de aquí te dan la victoria. Y le quiero decir, 7 meses después, su hijo recibió a Jesucristo. Recibió al Señor. Su hijo le dio un regalo por primera vez. Un 10 de mayo se acercó y me dijo llorando, y me lo presentó, y el hijo había recibido a Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le faltaba a la mamá? ¿La mamá era mujer de fe? Sí. ¿La mamá era una mujer que creía? Sí. ¿La mamá era una mujer buena? Sí. Pero la mujer tenía un problema, no sabía que la Biblia dice en Efesios 6:10 que nuestro combate no es contra seres de carne y hueso, sino contra seres espirituales que no vemos, principados, potestades, en las cuales ella tenía que pelear. ¿Y cómo pelear? Como nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondía, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate, porque está escrito que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. También está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, póstrate y adórame y te daré todo lo que está aquí, porque todo me ha sido dado. Te está escrito, solo adorarás al Señor tu Dios. ¿Con qué combatió? Con palabra de Dios. Con palabra de Dios. Nunca peleó con palabras suyas, con palabra de Dios. El demonio no sabía quién era. Así Y es. Jesús le respondió con palabra de Dios. Lo tenía intrigado, ¿no? Así es. Por eso esta mujer, esa es la bendición. Llevar a la casa la palabra, lo que tú decías, llevar a la casa el poder de la palabra de Martín, Dios. y hay una bendición también enorme en el Antiguo Testamento, creo que es en el Antiguo Testamento, donde dice que donde se declara la palabra no sube al Padre hasta que no dé fruto. Amén. Ajá. Amén. Amén. Entonces, si tú estás declarando la palabra en tu casa, Amén. bendito Dice la Dios. Biblia, su palabra nunca vuelve vacía. Permíteme tantito. Tenemos una llamada. Bueno. Bueno. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Brenda. Mande, ¿quién habla? Habla Nélida Aguilar de Formosa, Argentina. Nélida de Argentina, ¿cómo estás? Bendito Dios, se volvió a cortar. Es una hermana maravillosa de Formosa, Argentina, Mira qué hermoso. entregada a la oración. Pertenece Nélida, si no me equivoco, a Renovación, ¿será? Algo así, no recuerdo. Pero sé que ya va a empezar sus casas de oración. Gloria Allá en- a Dios. Bueno, se cortó. Te mandamos un abrazo, Nélida. Dios te bendiga, bendiga a toda tu familia, bendiga a todo el pueblo de Formosa, Argentina, y a toda Argentina. A toda Argentina. Especial para su mamá. Un abrazo especial para todos ellos. Entonces, volvemos un poquito a esto, Martín. Si la palabra se declara en tu casa, el Padre promete que no vuelve a Él hasta que no dé fruto. Amén. En los tiempos del Señor, la perseverancia es muy importante, ¿no? Amén. Sí, yo verdaderamente cuando una persona, como en este caso, tengo muchos casos donde las personas las he motivado, las he llevado a que pongan en el centro de su ¿Ahora sí hogar la estamos? palabra de Dios. Bueno, Bueno, ¿sí? sí, ¿Quién habla? el padre Ramón Celis de Acapulco, soy un gran amigo, me siento muy honrado de ser un gran amigo de Martín, Padre Ramón, sí. Ramón Sí. Celis. Lo escuchamos, Padre. me da mucho gusto, Martín, verte en María Visión. Gracias, Yo creo que padre. esto es una gran bendición de Dios, que a través de este medio tan extraordinario pueda llegar el mensaje de Cristo, ¿verdad? Que tú transmites a tantos hogares. Gracias. Sobre todo Padre. ahora que, como tú lo dices, estamos pasando por estos tiempos calamitosos, sobre todo en la familia, Amén. y que se necesita que Cristo entre Amén. para sanar y transformar y liberar Amén. a las familias. Amén, amén. Padre, Dios te bendiga muchísimo. Sí, Mi igualmente a ti, confesor, Martín. es mi confesor, me conoce. Sí. Me- Martín, espero verte pronto. Sí, Necesito padre. hablar contigo muy seriamente. Te amo mucho, Padre. Igualmente, Martín, un abrazo y allí también a nuestras hermanas, ¿verdad? Gracias, padre. Las felicito por haberte traído al programa. Gracias, Padre. Dios te bendiga. Y Dios los bendiga a ustedes. Una santa cuaresma. Gracias. Padre. Hasta luego. Sí.
Martín, qué bendición. ¿No te preocupa que quiere hablar seriamente contigo? No, lo que pasa es que él es un hombre de veras, el padre Ramón Celis. Si algún día una persona me dice, ¿en quién depositarías la vida de un niño para que siente el llamado a la vocación sacerdotal? Bueno, no tengo muchos conocidos así, pero de veras que ha sido un hombre extraordinario, un hombre de mucha oración, un hombre, por eso cuando él me dice quiero hablar seriamente contigo, es como un papá, me quiere, me ama. Bendito es Dios. cuando te acercas a alguien y dice, oye, quiero hablar seriamente contigo, pues seguramente me corregirá, me amará. Es un hombre para mí un grande amigo. Te invitará a hacer cosas importantes Aleluya, para el Señor. aleluya, Bien, Como esto que van a hacer. Tenemos una invitación para ustedes de parte precisamente de la comunidad a la que pertenece Martín, que es la comunidad de a nuestros hermanos aclararles lo que significa la palabra koinonía, que es comunidad, entendería yo. Sí, comunidad. Ajá, de San Juan comunidad. Bautista, que van a tener su primer congreso nacional Sí. aquí en la Ciudad de México, hasta donde sabemos en el Instituto México, que está en Elvia. En Miguel Lauren, en Amores. En Amores y Miguel Lauren. Esto va a ser el 25 y 26 de marzo. En este caso le pediríamos a Martín, no sé si tengan teléfonos donde se puedan comunicar. Sí, cómo no. ¿No tienen ahí detrás? Aquí lo tengo. Ajá. Nada más voy a dar como una introducción. Sí, claro que sí. La Coinonía Juan Bautista es una comunidad, voy a ser breve, que nació en Italia, en el norte de Italia, de un sacerdote argentino Padre Ricardo. que recibió esta bendición, que es el padre Ricardo Argañarás. Su nombre que